Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado y evolución de los proyectos segundo del mes de noviembre. Como veis, el 300 por aquí, el macroalgas, que hoy nos detendremos un poquito más en este proyecto. Nuestro 75 en emergido, como veis, las pantallas sobresalen hasta de la altura de iluminación. Y por aquí también nuestros botecitos, nuestro Simba, que nos ha quitado la silla hoy del estudio, es el jefe el que manda hoy. Y por aquí nuestro mini proyecto, que tenemos una sorpresita, os enseñaré, el 60 litros, el 30 y el 500, que fue protagonista en el último vídeo y lo dejaremos para final en el día de hoy. Y empezando ahora por el 30 litros, como veis, pues muchísimas neocaridinas, algunas muy chiquititas, no sé si veis ahí encima de mi dedo, hay muchísimas. Ya hemos quitado las parideras, ya hemos terminado de hacer todas las pruebas que necesitaba para compartiros la experiencia de la reproducción del barbo cereza. Y cuando digo reproducción de barbo cereza, entiéndase cualquier pez de comportamiento similar que haga puesta por desove, ¿vale? Va a ser un vídeo más genérico, más importante en este caso yo creo. Pero bueno, lo que es las puestas como tal, pues han sido perjudicadas principalmente por las neocarinas que han predado parte de esas puestas. Hemos sacado menos barbos de lo que queríamos, pero sí que hemos sacado muchísimas neocaridinas. Por contra, como siempre se dice, no hay mal que por bien no venga en esta vida. Y así os dejo una vista de este proyecto 30 litros, donde antes de despedirnos, como veis, las corimbosas poquito a poquito han ido invadiendo y están ya muy cerquita de empezar también a salir en emergido. E igualmente, y continuando pues junto al 30 litros en esta mesa que tenemos aquí con toda nuestra decoración, si recordáis, pues tenemos nuestros 60 litros en esta urna Waterboss, una urna clásica 60p que se suelen conocer en el mundillo. Y como veis, en las plantillas han echado muchas hojas nuevas, tanto las anubias como las bucefalandras, las criptogolines, los musgos. Está todo bastante bien, sigue quedando algo de resto de pincel, pero va remitiendo cada vez más. Y también tenemos pues nuestras neocaridinas que se van adueñando poco a poco de los proyectos. Pero bueno, por allí atrás, no sé si las veis, algunas de nuestras Corisabrosus. Y proyecto que en general también va muy bien. Y ahora es el turno del chiquitín de la casa. Esta urna de unos 6 litros reales, como veis por ahí un caracolito. Por aquí, como veis, también el poto va creciendo, va tapando hasta la botella de CO2, ahí queda disimulada. Y aquí tenemos uno de esos barbo cereza de la primera puesta. Ya tiene el tamaño básicamente de casi 2 centímetros, como una neocaridina adulta. Lo tendremos todavía aquí algunos días antes de pasarlo al 500 litros con sus papis. Pero bueno, como veis, se consiguió, aunque sea, como se suele decir, para cumplir la cría del barbo cereza. Pero bueno, tenemos algunos más en el 30 litros, a ver si salen adelante, aunque no he podido grabarlos hoy. Pero bueno, lo tengo aquí aprovechando este acuario y aprovechando que como no teníamos peces, pues tenía cierta microfauna que beneficia a la alimentación y desarrollo de esta cría de barbo cereza. Y siguiendo la ronda de los proyectos, vamos a ver los botes, pero Simba está aquí que no quiere levantarse, madre mía. Luego decimos que me muerde, claro, si lo molestas es normal. Pero como veis aquí los botes, estos que tengo que hacer un par de compromisos, pues los voy a llevar ya a regalarlos. La verdad es que se han estabilizado muy bien, como veis. Lo repito, vídeo que tengo ya preparado para daros consejos sobre estos tipos de ecobotes o wabicusas para el mes de diciembre, otro de los vídeos. Y los otros van muy bien. La ecosfera va también muy bien, echando hojas nuevas. Como veis, hasta burbujea, como veis, las algas también hace su función fotosintética y de oxigenación en esos pequeños proyectos. Y este nuevo montaje, como veis, pues también va bastante bien. Así que muy contento con los mini proyectitos. Fijaros qué rincón más chulo en el estudio. Y ahora continuando por este lado del estudio, como veis aquí el 75 litros en emergido, fijaros qué bien está. La verdad es que agradece la bajada de temperaturas estos proyectos. Acabo también de alimentar el proyecto, tenemos por ahí nuestro beta y si me deja grabar, que siempre son muy tímidas y se esconden, nuestras iriaterinas. Cuando hace la danza son unos peces magníficos de ver, muy recomendables. Estoy muy contento con este tipo de proyecto, creo que acertamos en la elección. Al final se trata de planificar y disfrutar de nuestros peces. Pero bueno, en general el proyecto, como siempre digo, va muy bien.
y da mucho juego aquí en casa, aquí en el estudio, con este emergido. Y justo al lado del emergido me siento ahora mismo, aquí en el banquito que tengo. Pasamos al proyecto de macroalgas. Cada vez me preguntáis más, es un proyecto muy llamativo, estoy aprendiendo mucho de él. La gente me pregunta mucho y siempre lo digo, ahí la sección que hemos hecho de vídeos sobre macroalgas y además todo lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo en estos vídeos, esta evolución. Así que por eso es importante suscribirse y seguir el proyecto de canal, porque lo voy contando todo conforme vamos aprendiendo. También esta semana, pues un amiguete, Raúl, le mando un saludo, nos regaló este coral blando, un Rhodactis Tutti Frutti. Se me ha escondido ahí un poquito ahora porque estaba un poquito acá, lo tengo que sacar ahora, porque también he aumentado un poco la corriente. Si recordáis, teníamos un filtro Sun Sun, me hacía la labor de skimmer de superficie debido a la naturaleza del propio proyecto, pero bueno, aprovechando que quería meter algo más de circulación, pues he puesto este Tidal 55 que trajimos de cuando desmontamos el local. Como veis, he podido esconder ahí también el calentador dentro, autorrelleno, va todo ahí. Lo que decimos siempre, mirar la sonda con el marino. Y alguno dirá, claro, es que como compras sondas de AliExpress es mala. No, es porque los marinos son muy agresivos con ciertos metales, porque esa sonda es justamente la mismita que tenemos ahí y lleva 2 años, y mirar cómo está impoluta. Es más debido a la diferencia entre dulce y marino, pero bueno, no hay nada mejor que pillar las cosas a tiempo para estar al tanto y evitar futuros problemas en este caso. Y bueno, ahora pasamos al 300 litros. Como veis, el Ramírez, y fijaros qué sano está, qué colores está sacando el bichillo, súper contento con este proyecto. La nueva nube que introducimos, la que teníamos ahí de hoja grande, las que teníamos las nanas de hace tiempo. Siempre en este tema de las bajos requerimientos, las hojas más viejas a veces, cualquier pequeño desequilibrio, siempre he dicho que lo manifiestan, pero lo importante es que el proyecto en general esté bien. Y en el próximo vídeo pues también hablaremos de evolución de este proyecto, porque va a llevar 1 año que le quitamos el manado, le pusimos esta sílice de Leroy Merlin, y también, como suele decir, viene como anillo al dedo. El próximo vídeo hablaremos del tema de manado. En casa no lo tengo, pero tenemos suficiente experiencia para responder todas las preguntas y dar los consejos básicos, porque tenemos el canal, mucha gente me ha preguntado y yo creo que ya es tiempo de meternos con el tema del manado en un vídeo específico que tendréis el próximo domingo. Y ahora ya sí, en el salón, aquí tenemos a Junior, que casi nunca lo sacamos, que siempre se esconde, pero bueno, vamos a pasar a ver el 500 litros. Y además nos despedimos desde aquí del sofá, como lo vemos nosotros por las noches. Y aquí también Chloe, que le gusta ver su acuariete y descansar. Como veis, el proyecto va muy bien. Si recordáis, pusimos Vallisneira rutidifolia en ambos extremos, ahí se ve. Ya ha empezado a tirar, y sí que esta semana hay que lamentar una baja. Si recordáis el otro vídeo, pues uno de esos barbos de Nisoni, de esa familia que teníamos, pues pienso que llegó del viaje, se estresó, tenía una especie de hongos. Lo sacamos, intentamos curarlo, pero al final falleció. A veces estas cosas pasan, es muy común en el hobby, ya lo sabéis todos los que tenemos acuario, pero bueno, una baja de vez en cuando pues es asumible, sobre todo cuando entendemos el porqué, y sobre todo te quedas tranquilo cuando haces todo lo posible para que tus proyectos estén en perfectas condiciones. Y dicho todo esto, pues me despido aquí en el día de hoy desde el sofá del salón. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, compartir, suscribiros, muy importante. También tenemos la función miembros de canal, pero ya sabéis que lo verdaderamente importante ha sido y será en este proyecto de canal mejorar todos juntos en los diferentes aspectos del tema o el hobby que tanto nos apasiona, que es el acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!